Bueno, vamos a cederle la voz a Fernando Flores Bailón con la ponencia titulada Fenomenología del pesimismo en la mexicanidad. Bien, buenos días, gracias. Solo una aclaración, el título de la ponencia fue modificada, una disculpa por eso. Lleva por nombre El pesimismo vital en la mexicanidad. Comenzaré mi participación dando las gracias a los organizadores de este coloquio nacional por su amable invitación. Agradezco también a los asistentes por prestar oídos a mi voz. Estas atenciones hacen más difícil justificar el motivo de mi conferencia. Estas jornadas se han planteado con el propósito de exponer investigaciones sobre el pesimismo filosófico, es decir, abordar el pesimismo surgido desde la filosofía. Lo anterior, de forma tácita, señala que hay otros rubros que se relacionan con el pesimismo, por ejemplo, el pesimismo religioso o el pesimismo político. Pero el que interesa aquí es el pesimismo filosófico. Lo anterior implica que se acudiría a filósofos o conceptos prístinos de esta disciplina. En un acto que podría tenerse por desconsiderado, he optado no ceñirme a tales parámetros. En cambio, opto por la latitud, el topos en lugar del modo. Es así que este trabajo no aborda el pesimismo filosófico, sino uno que, a falta de mejor término, he denominado pesimismo vital, o si se quiere, pesimismo preteórico, y que caracteriza esta latitud, México. Un pesimismo que se vive y asume no como resultado de un logos, sino un pesimismo que se asume desde la vida con poca o nula mediación filosófica. Hago la advertencia y el llamado al auditorio a evitar reducir este pesimismo vital a un temple anímico, ya que de hacerlo estaríamos conduciendo la presente teoría a un estudio de la vida mental, cerrando el paso al pensar filosófico desde la facticidad. En México hay pesimismo más allá de las facultades de filosofía. Existe y anida en la sociedad. Los hilos de la cotidianeidad tejen la estera que muestra a una sociedad pesimista, aunque desde un academicismo esa actitud frente a la vida es poco honrosa. Tal consideración es un tanto estrecha de miras, pues no solo por la vía filosófica se puede llegar al pesimismo. Sendas hay distintas. ¿Es más honroso pesimismo aquel que se produce por la reflexión o lo es también aquel pesimismo preteórico? Es quizá aquel que vive el pesimismo sin mediación filosófica quien lo viva en un estado más puro. Sea filosófico o vital, al final el pesimismo se traduce en una actitud ante la vida. Así como es más loable un boxeador que a base de constantes entrenamientos y combates sube al ring que aquel que sube con un manual teórico en mente, pues son los constantes entrenamientos y combates los que han encarnado en sus golpes y movimientos, los que han hecho de su boxeo algo natural. Del mismo modo, la serie constante de miserias, incertidumbres, penas o carencias son las que han encarnado en una gran cantidad de mexicanos, haciendo del pesimismo algo natural en ellos. Aquí surge una pregunta necesaria basada en las importantes investigaciones antropológicas, sociológicas y filosóficas sobre la cultura mexicana. ¿Es el pesimismo del mexicano algo original o es producto de una influencia externa? Varios autores han señalado el mimetismo que caracteriza al mexicano al momento de forjarse una cultura. Pero, ¿por qué imitaría el pesimismo? No es que esto sea imposible, pero tal imitación, que la hay, aplica a élites. Es más esnovismo o moda que una convicción, tal como ocurrió con el romanticismo o el existencialismo. Lo que queremos señalar es que el pesimismo en los mexicanos no está limitado o reducido a un sector minoritario, por lo que no puede considerarse resultado de un mimetismo. El pesimismo es originario y en tanto tal tiene un fundamento esencial. Es una expresión del espíritu mexicano que ha sido fertilizado idóneamente por circunstancias para su expansión y permanencia. Por un lado, está el espíritu con tales disposiciones. Por otro lado, los siglos de colonialismo y de independencia tumultuosa,
condiciones que suman 5 siglos difíciles de borrar de tajo. La filosofía, como pensar riguroso sobre la realidad, en el curso de su historia, tiende a concentrarse en los fenómenos o entes de manera aislada. En su momento se concentró en el devenir, dando pie a la physis o física, lo que hizo posteriormente con la virtud humana, creando la ética. O bien, en el ser en tanto ser, surgiendo entonces la filosofía primera o metafísica. En su momento, concentró el pensamiento en el dolor y sufrimiento de manera sistemática y no como complemento, dando origen al pesimismo filosófico. Esto no significa que sin filosofía aquellos permanezcan sepultados, aguardando ser exteriorizados. De hecho, son externados en una actitud pesimista sin necesidad de la filosofía. Es por esto por lo que nos atrevemos a considerar a la mexicanidad como un ejemplo claro de pesimismo preteórico o prefilosófico. En otros términos, los mexicanos somos pesimistas aun cuando no hemos meditado sobre el porqué de nuestro pesimismo. Lo vivimos irreflexivamente. Lo nuestro es férrea convicción y no pensamiento riguroso. El pesimismo es una expresión del ser exento de teorización. A diferencia de la virtud y el ser, el dolor y el sufrimiento tiran de nosotros, mientras aquellos reposan ajenos hasta ser descubiertos. Al ser se llega luego de escalar varios peldaños teoréticos. En cambio, el dolor nos llega inmediatamente. Aquí la aclaración pertinente es que evidentemente en México falta mucho para que tengamos, digamos, metafísicos de la altura de Aristóteles o de Heidegger o de Kant, por ejemplo, porque esto implica una reflexión teorética que significa peldaños dentro del análisis filosófico, pero el dolor y el sufrimiento es algo que no necesariamente tienes que estar teorizando para poder sentirlo y asumirlo como una actitud frente a la vida. Por eso los mexicanos somos más pesimistas y estamos más enfocados a un pesimismo vital. ¿Por qué siendo el dolor y el sufrimiento tan inmediato, tan vívido, no fue de los primeros problemas que se planteó la filosofía? ¿Por qué el desasosiego no fue considerado apremio teórico? ¿O es que los griegos no padecían penurias? Es difícil proponer que el espíritu griego era insensible o reacio al sufrimiento. Los motivos de su exclusión al sufrimiento se encuentran en otras causas y no en un espíritu tosco o rudimentario. Fue su espíritu sensible el que posibilitó el desarrollo y perfeccionamiento del magnífico arte eterno que lo caracteriza. Y fue aquí donde el sufrimiento fue encauzado o sublimado a través de la tragedia, arte que para cuando llegó la filosofía ya estaba perfeccionado. Aunado a ello, con el paso del mito al logos, cabe recordar que el problema dominante fue el arjé. El logos fue concentrado en la pregunta por el origen del todo, es decir, la preocupación se dirigía a aquello de lo cual todo había surgido, no habiendo pautas para detenerse en cuestiones particulares, pues de hecho todo particular remitiría al arjé. Con Sócrates y la filosofía posterior se consolidaría la vía a seguir, priorizando en la bios teoréticos por sobre la corporalidad, ya que ésta nos mantendría en la esfera de la animalidad. Aquí una respuesta a la pregunta por qué los filósofos griegos no se preocuparon por el dolor o el sufrimiento y en cambio estaban más preocupados por el origen de todo lo que nos rodea, ¿no? O por qué se preocuparon por la virtud humana. Bueno, porque la tragedia griega ya hacía un buen trabajo justamente respecto a la pregunta por el dolor y el sufrimiento. Y entonces esto permitió que la filosofía se concentrara en ámbitos como el ser, por ejemplo, o los principios de todo. La exclusión de la corporalidad fue algo con lo que rompió Schopenhauer, fundador del pesimismo filosófico. Eso es uno de los más grandes aciertos y revalorizaciones que han acontecido en la historia de la filosofía, pues el cuerpo es una ramificación del todo y es por él que estamos vinculados con ese núcleo, o Kern, como llamaba Schopenhauer, o el arjé. Con la corporalización de la filosofía, aquella dimensión excluida durante milenios permitió concentrar la filosofía en aspectos soterrados y que hacen su llamado desde la corporalidad, tales como el dolor y el sufrimiento. Es decir,
Más de 2000 años después, ahora sí la filosofía tendió a concentrarse en aspectos como el dolor y el sufrimiento. El pesimismo, a diferencia de lo que podría creerse, no solo se manifiesta en una pasividad o melancolía. Estos son solo ejemplos de los efectos que contienen. Hay actitudes y posturas que incluso nos pueden ocultar que sean originados desde el pesimismo y que podemos encontrar en la forma en que los mexicanos viven la realidad. Como mexicanos descubrimos pronto las miserias de la existencia y las padecemos en la carne. Esto hace que nuestro modo de asumir el pesimismo sea diferente, ya que en ningún momento reflexionamos sobre las miserias de la existencia, no llevamos a cabo una separación objetiva o el descargue teórico, con lo cual se apertura una dimensión desde la cual se puede proponer una redención. El modo mexicano de aligerar la carga de una existencia dolorosa es corporalizándolo. La visión pesimista de la existencia se ha sembrado en nuestro cuerpo. Sentimos el desasosiego. Por ende, la respuesta es hacer sentir al cuerpo algo diferente. De aquí la corporalidad como respuesta al pesimismo. Mientras la filosofía europea iniciaba un camino a través de la corporeidad en el siglo XIX, Allende hacía tiempo que dolores y sufrimientos habían generado en el espíritu una visión pesimista de la realidad, la cual, recibida por la corporalidad, dará una respuesta nacida de la misma corporalidad. Algunos de los hábitos y costumbres de la sociedad mexicana emanan de un pesimismo vital. La risa, la efusividad, el derroche, la brusquedad y el hedonismo son solo algunos ejemplos de cómo se vive el pesimismo preteórico. La estratificación de la sociedad mexicana no limita nuestra postura. Tanto el rico como el pobre ríen ante la miseria. El rico y el pobre derrochan ante el desamparo. Uno en lujos, el otro en festividades incosteables, como el bautizo o la graduación de sus hijos. Lo que podría parecer una actitud prosaica e irreflexiva cuando se la compara con una actitud teorética que examina el pesimismo, merece ser atendida y hacer algunas aclaraciones al respecto. Ya hemos mencionado cómo el mexicano no pasa por una actitud filosófica ante las miserias de la vida. Sin embargo, ha llegado a la misma conclusión que la filosofía pesimista. Las únicas diferencias que pueden ser señaladas radican en los caminos que los condujeron al mismo punto. Aquí convergen. Tanto el filósofo como el más ordinario mexicano coinciden en aspectos interpretativos de la realidad. Ambos pueden ser llevados a la pérdida de la esperanza de mejorar la situación. Además de la tristeza o desasosiego, es posible apropiarse de un derrotismo o estado de indefensión, por lo que dejarán de luchar o esforzarse por progresar. Esto deja en claro por qué es propio del mexicano la renuncia al trabajo y el esfuerzo. El pesimismo vital mexicano muestra que no es necesaria una filosofía. Aún sin dar este paso, hemos concluido un juicio que genera una actitud pesimista ante la realidad. Aunque nuestra percepción no cuente con la rigurosidad y analítica necesaria para ser considerada filosófica, sin embargo, es lo bastante convincente. ¿Es la realidad prima facie lo bastante miserable que no cabe lugar a duda? ¿O es algo del espíritu mexicano que se expande fuera de sí, permeando la realidad externa con su pesimismo? Sin ningún rigor y sistematicidad del pensar, el mexicano ha llegado a la misma conclusión que una corriente filosófica. La filosofía podrá señalar limitaciones y carencias lógicas, rigurosas o teoréticas, pero no puede negarle su condición esencial de pesimismo. Tampoco podría pasar por alto, so pena de caer en arbitrariedad, que el pesimismo mexicano es más antiguo y que continúa aún presente, a diferencia del pesimismo filosófico europeo, que apenas logró permanecer un siglo. El pesimismo vital del mexicano no es una imitación europea, no comparten origen ni destino. El nuestro es también un pesimismo original porque se origina bajo determinadas circunstancias, original porque emana en una latitud y en un tiempo alejado radicalmente de las circunstancias europeas. El mexicano es pesimista y como tal vive su vida. La jovialidad, la festividad, el colorido y lo barroco con que se rodea no deben confundirnos, llevándonos a la creencia de que nuestra concepción de la realidad
predica de ella que sea óptima. A decir verdad, la causa de estas expresiones son el pesimismo, el sentimiento de que la vida no tiene valor alguno, contrario a la hegemonización de las culturas. Existen y persisten características propias del mexicano que no han sido arrancadas por ella. Son estas actitudes las que nos permiten considerar la existencia de un pesimismo mexicano. El análisis de la cotidianidad revela el trasfondo derrotista que lleva un tipo específico de vida. A continuación, enumeraremos algunas características de la mexicanidad que muestran el trasfondo pesimista que propone nuestra tesis. No es una enumeración completa, ni tampoco una descripción minuciosa, histórica y detallada, pues debido al tiempo limitado para esta presentación, nos vemos obligados a ser sucintos, sin por ello descuidar el quid de la cuestión. México se asume como una nación de valientes, personas a las que no les importa correr riesgos ni poner en jaque la vida misma si con ello se consigue lo deseado. Esta valentía mal enfocada es la responsable de muchas barbaries a lo largo de nuestra historia, así como de nuestro presente. Aunque hay casos puntuales y escasos en que la valentía ha culminado en heroísmo, esto es más la excepción que el común denominador. Si no hay un valor real de la vida, si ésta no vale nada, ¿cómo podría exponerla a una osadía? ¿Acaso no la haría menos aciaga si arriesgándola se consigue incluso el deseo más estúpido, como el probar ser más que el otro? Asumir que no hay valor en la existencia no impide darle o crearle alguno, desde una lógica muy particular. Vale más una persona osada que ha burlado a la muerte o que muere en el intento que aquella que se recoge en su pusilanimidad. Desde el conductor imprudente, el buscapleitos, el macho jactancioso, el que se juega un albur o el sicario. Esta actitud pesimista, en la que se reconoce una carencia de fundamentos en los valores, conlleva a que le sea imposible al mexicano respetar las leyes y normas sociales. Si el trasfondo de la existencia no contiene un fundamento, ¿en qué se cimentarían las leyes? Las consecuencias son vistosas: corrupción, criminalidad, delitos que se ejecutan a la vista, como por ejemplo el robo de servicios, privatización ilegal, daños al medio ambiente o a la propiedad ajena, etc. Esto no es algo que se realice exclusivamente en la clase social pobre, es decir, no es en los barrios bajos donde se ve la contaminación o la privatización o el apropiamiento de espacios públicos. Aunque es mayor el número de pobres en este país, eso, y por ende sea más numeroso el ejemplo, ¿no? Esto no quita que también la clase social lleve a cabo estas acciones, porque también la clase social alta se apropia, ¿no? Por ejemplo, de espacios públicos. También la clase social se brinca las normas, la clase social alta. Entonces, tanto ricos como pobres violan la ley porque justamente no tienen la convicción de que la vida tiene un valor, y si la vida no tiene un valor, todo lo demás no lo tendría. Las leyes, por ejemplo, ¿no? Las transgresiones a las leyes y normas que se acompañan también con la transgresión a la moral. Esto lleva a la relativización, no a la creación de mejores principios. Un espíritu creativo no es visto en la sociedad mexicana, sino que, abrazados a una relatividad moral, se opta qué obedecer y qué no, así como también cuándo obedecer y cuándo no. Otra manifestación del pesimismo es el derroche, como anteriormente mencionamos. El mexicano da una respuesta corporalizada ante las miserias padecidas. Así, derrocha en goces y placeres hedonistas, grandes fiestas con comida y bebida por motivos tan dispares, bautizos, graduaciones, bodas, fiestas patronales. El derroche ha de anegarle y hacerle olvidar, al menos durante el festejo, su condición mísera. El colmo de la ironía es que es capaz de endeudarse y echarse más penurias con tal de cumplir con la celebración. El futuro no es algo esperanzador para el mexicano, sino solo la continuación de sus penas. De aquí que no importa el derroche a costa de una deuda, pues la penuria es algo a lo que se ha acostumbrado y es lo único que sabe asegurado. El conformismo. En México no se ha cernido fatídico destino alguno. Sin embargo, el pesimismo parece una segunda naturaleza.
El derrotismo ha minado el espíritu al grado de renunciar a todo intento de superar o transgredir la situación. Esto es lo que sale a flote en la gran mayoría de los mexicanos que por suerte, azar o a causa de algún esfuerzo han logrado alcanzar un sitio descollante ante los demás compatriotas o incluso ante el mundo. Pero una vez en la cima, sin haber logrado desterrar ese espíritu derrotista que late en el fondo de su ser y sin ningún hábito de perseverancia, no le queda otra salida más que el conformismo. Así, bajo la creencia de que no es necesario más esfuerzo o más trabajo, solo le espera una inminente caída. Ejemplos de esto son típicos en los deportistas, artistas y científicos mexicanos, que como estrellas fugaces iluminan la nocturnal espesura del cielo por un momento, pero habrán de desaparecer eclipsados por las fauces de la bóveda celeste. El apolítico es el mexicano que desprecia la política. Solo tiene diatribas contra ella que heredará a las siguientes generaciones, a causa de los perniciosos gobiernos que son más comunes en su historia. Su abstencionismo, así como la creencia de que su deber ciudadano se limita al breve lapso del sufragio, hacen del apolítico el claro ejemplo de un pesimista que ve en los gobernantes únicamente administradores para repartir dádivas. No ve a la política como un poder que podría lograr cambiar su situación lamentable, ni tampoco lo exige. Si por sí mismo le está vedado salir de sus miserias, duda mucho que el gobernante le pueda ayudar. Este arquetipo no espera nada de la política, desconoce o sencillamente no quiere saber de lo que es capaz una política virtuosa. Tan derrotado está su espíritu que no hay motivos para dedicarle tiempo y esfuerzo. El pesimismo en el mexicano se deja ver en el desencanto o desprecio por la vida, la naturaleza, la política o el saber. Considera inútil todo esfuerzo, ya sea porque habrá de fracasar de cualquier modo, o bien el cambio no será lo bastante significativo como para darle otro rumbo a su vida. El pesimismo arraiga en el ánimo al grado de hacernos renunciar al esfuerzo y el trabajo que podrían sacarnos de nuestra penosa situación. Nadie puede permanecer por mucho tiempo en la penuria, no hay modo de soportarlo, por lo que se busca salir o sobrellevarla. En el espíritu mexicano es tal el grado de decepción y el ánimo horadado que en lugar de ver en la perseverancia una salida, acepta la derrota y entrega al azar su destino, lo que se traduce en recurrir a fallidos o errados caminos para salir del desasosiego. El derrotismo nos lleva a creer que hagamos lo que hagamos, el resultado será insignificante. El derrotismo incardina y mata todo esfuerzo. Por ello buscamos salidas prontas, creemos en milagros, recurrimos a rituales mágicos, somos partidarios del influyentismo o la corrupción si esto nos saca pronto de nuestro estado de indefensión. Buscamos la pronta salida, de aquí que sea más fácil caer en la transgresión de leyes y normas y que sea tan fácil hacer más grande el leviatán del narcotráfico. Quiero rescatar lo anteriormente señalado, a modo de conclusión, de que sobre México no se ha cernido destino fatídico. El pesimismo vital que nos caracteriza no está necesariamente vinculado a las formas y actitudes que hemos asumido para la vida. El pesimismo también puede conducir a otras actitudes, y es aquí donde quiero resaltar las respuestas que ha dado el pesimismo filosófico, no como opciones a seguir, sino como ejemplos de que el pesimismo vital mexicano podría tener otros desenlaces. El ascetismo, el esteticismo o el suicidio heroico, que son producto del pesimismo filosófico, deben servirnos de apoyo para comenzar a reflexionar nuestro propio pesimismo, nuestra propia actitud ante la vida. Del pesimismo filosófico podemos obtener complementos con los cuales enriquecer nuestro propio pesimismo filosófico. Un pesimismo filosófico original es posible desde estas latitudes. Un pesimismo filosófico mexicano que puede recurrir a los antecedentes filosóficos europeos sin caer en el desarraigo. Un pesimismo filosófico original y que promete mucho debido a su historia y autenticidad. Gracias.